La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Soy Iñaki de Hospitalet de Llobregat, soy un nuevo mecenas, llevo días escuchándoos y creo que merece la pena hacerme mecenas porque es un programa súper guay. Hasta luego y saludos. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Yo le pido a Pedro Sánchez que mientras además del candidato del Partido Socialista sea el presidente en funciones de nuestro país, deje de hacer electoralismo y deje de seguir los pasos de Rajoy, tanto en Cataluña como sobre todo en la gestión de la economía de España. Que deje de seguir los pasos de Rajoy con los recortes. El plan económico que le han mandado a Bruselas incluye recortes, congelación de las partidas para sanidad o para educación. Que el presidente Torra y su gobierno condenen de manera firme, rotunda, sin matices, sin adjetivos ni medias tintas, como decimos, sin equidistancias, la violencia. Que continuemos con el reconocimiento a la magnífica labor, reitero, a la magnífica labor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo quiero ser presidente de gobierno para defenderos a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a los que intenten romper nuestro país. En los momentos difíciles recordarlo siempre, coraje y valentía. Ser valientes no es negar el miedo. Ser valiente es tener miedo pero superarlo para unirnos. La policía de Chile como agrede a las mujeres, que quede grabado. La policía de Chile que paga la micro todos los días, así tiran perdigones, weón. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Ganamos una vez más. 4 elecciones consecutivas ganamos en Bolivia. Histórico, inédito. Buenos días, cafetera. Frustración. Sentimiento de decepción y desilusión que provoca la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Cuando la frustración no es canalizada, entonces da paso al estallido. Recordaba ayer en las redes sociales el político socialista José Antonio Pérez Tapias que no hay que esperar a que no haya conflicto para hacer política. Hay que hacer política, incluso en medio del conflicto. Y tiene razón. ¿Qué es la política sino la gestión del desencuentro? Hay numerosos ejemplos hoy en todo el mundo que nos llevan a preguntarnos
en qué manos hemos depositado nuestra confianza. ¿Por qué lo hacemos en gente que a todas luces es incapaz de gestionar la discrepancia? En las últimas semanas hemos visto movilizaciones en Perú, revueltas en Ecuador contra el gobierno de Lenín Moreno, un estallido de ira contra el gobierno de Sebastián Piñera en Chile y un inusitado despertar de los disturbios en Barcelona. Tienen raíces diferentes, pero todos comparten una muy mala gestión por parte de las instituciones y de sus políticos de la frustración. En todas ellas, la frustración de los ciudadanos fue ignorada y en muchas ocasiones incluso despreciada y rodeada de burlas. Y lo que parece claro es que la alternancia o las urnas han dejado de ser la herramienta que canaliza el descontento. Se necesitan más y más elementos de participación. Fijémonos en el caso de España, por ejemplo. Resulta que no aprendimos nada del 15M. Una generación entera se echó a la calle exigiendo mejoras democráticas reales. Y las instituciones, en lugar de escuchar, se burlaron de aquello y despreciaron el fenómeno. Así lo vimos en los medios de comunicación, incluso en declaraciones políticas, y cuando el movimiento comenzó a tomar forma y a entrar en las instituciones, la reacción del sistema se volvió virulenta. De hecho, lo único que cambió fueron los líderes de los partidos y de algunas instituciones, pero ¿alguien podría citar algún avance en materia de lucha contra la corrupción que no estuviera ya antes sobre la mesa? ¿Alguien podría decir que se haya creado una nueva forma de participación para los ciudadanos emanada de aquello? ¿Alguien sabría explicar qué medidas se han puesto en marcha nuevas para luchar contra la pobreza infantil en España o contra la endogamia en la justicia o en la política? No, porque no la ha sabido. El sistema se conformó con retoques, con maquillajes y dejó a su suerte la frustración de miles de jóvenes. En Cataluña, la explosión de esa frustración lleva el nombre del independentismo, que no es más que un desencuentro con las élites que nos gobiernan. ¿Alguien pensaba que la sociedad no se rebelaría contra el inmovilismo? La mejor prueba de los errores que hemos cometido venía retratada en la figura de Mariano Rajoy, el líder de la derecha que hizo del camuflaje y de la ocultación toda una doctrina política. Y si nos retrotraemos a esos tiempos, podemos mirar al recurso contra el estatuto o a los sistemáticos desprecios y burlas a las demandas de los ciudadanos. Pero el fenómeno es mucho más amplio y tiene que ver con una regeneración no cumplida que ha terminado mutando en una degeneración. Porque los incidentes son inaceptables, porque la respuesta nunca está en la violencia, pero desde luego lo que no es aceptable es que nos gobiernen políticos inmovilistas, incapaces de tomar las riendas. ¿Alguien es capaz de recordar alguna medida de acercamiento a Cataluña que se haya tomado durante estos 7 años? ¿Una sola medida? Bueno, Pedro Sánchez ha estado una semana sin coger el teléfono al presidente de la Generalitat. Y lejos de eso le ha enviado una carta esta mañana focalizando la relación con la Generalitat exclusivamente en los incidentes de estos días. Y es un retrato perfecto de cómo el sentimiento de frustración ha sido abandonado gracias en buena medida a los numerosos calendarios electorales. Y hoy, mientras tanto, la mayor parte de la política está desaparecida o de perfil. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. When you walk, I stumble. When you talk, I mumble. And when you smile, I have to turn away. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Muy buenos días, cafetera. Claro, citaba esas palabras de José Antonio Pérez Tapias porque es cierto, siempre hay una excusa para no coger las riendas. Bueno, no es el momento, no se está pidiendo según los cauces adecuados. Ya, pero tienes a miles de personas en las calles. Por cierto, miles de ellas, de forma absolutamente pacífica, reivindicando una nueva forma de relación. Que les escuche. Alguien que les escuche. Bueno, pues en lugar de eso, no, con este contexto es imposible. Con este contexto o con el calendario electoral, quieres decir. Bueno, de todo esto vamos a hablar, vamos a analizarlo aquí, para lo que os pedimos vuestra ayuda. Ya sabéis que hay numerosas formas de participación en este programa. Este es un programa muy abierto a la participación de los ciudadanos. A través de las redes sociales con el hashtag #LaCafeteraFiasco. #LaCafeteraFiasco. Este hashtag que nos permite organizar la conversación y también, en cierta medida, alimenta
a través de la inteligencia colectiva, el discurso de este programa. Y un número de teléfono, 627-002-002, donde tenéis un WhatsApp, el WhatsApp del programa, y donde podéis dejar vuestras notas de audio, ya sabéis, unos 30 segundos con vuestra opinión. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en Chile. Hay incidentes muy importantes que han hecho que el presidente Piñera, emplee terminología casi militar. La policía de Chile como agrede a las mujeres, que quede grabado. La policía de Chile que paga la micro todos los días, así tiran perdigones, weón. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Pues es un retrato formidable de la sordera y de la ceguera de los líderes políticos ante la reacción de la ciudadanía precisamente frente a estos desencuentros. Bueno, de esto vamos a hablar, os pedimos vuestra ayuda y lo haremos también con la ayuda de María Navarro. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Has venido de Barcelona? ¿Has estado el fin de semana en Barcelona? ¿Has elegido el mejor fin de semana? Sí. ¿Has vuelto una pieza de lo que sospechamos no lo tenía pensado, pero sí. Bueno, sí, he venido de una pieza. Es verdad que me ha recordado bastante a cuando estuvimos hace 2 años. He tenido ahí algún flashback. Es verdad que había focos de violencia, lo vimos además en televisión. Pero es verdad que luego por el resto de la ciudad pues se podía ir más o menos tranquilamente. No. Sí. No lo creo. Si está desaparecida, forma parte de un agujero negro que ha sido absorbido por los neutrinos. Es verdad que sí que estaba en boca de... O sea, tú ibas por la calle, es verdad que había mucha gente comentando lo que estaba sucediendo. Hay una preocupación, pero también desde la proporcionalidad. No sea por lo que vi de la tele. Claro, pero también desde la proporcionalidad, ¿no? Yo creo que el caso de Cataluña sigue siendo un debate y un análisis que debe tratarse desde la proporcionalidad y también desde la seriedad, ¿no? Escuchar a políticos como Albert Rivera que siguen comparándolo con Bagdad, pues evidentemente no tiene ningún sentido. Así que bueno, mientras lo tratemos con proporcionalidad y con sentido común, pues supongo que podremos sacar algo en claro. Bueno, a ver si algún oyente, o a lo mejor tú conoces alguna herramienta, Mary, pero me gustaría retratar. El sábado participaron 500.000 personas. Fue el sábado, ¿no? Uh-huh. O sea, 500.000 personas. No, el viernes. El viernes. 500.000 personas en la movilización en Barcelona. 500.000 de personas. Hay quien dice, bueno, mucho menos que en una diada. 500.000 de personas en una ciudad. 500.000. Calculan, dijo Marlaska, 400 personas. Calculan que hasta 2.000 personas que pudieron asistir, no participar directamente, pero estar involucrada directa o indirectamente, simplemente pasando por la calle, es igual. 2.000 personas. 3.000 personas, pongámonos en el peor de los escenarios. Quiero que alguien nos diga alguna herramienta para representar gráficamente 500.000 personas frente a 3.000. Que se vean todas las cabecitas, 500.000, que hay muchas herramientas de estas que circulan por ahí, que hacen como gráficos de barras, pero con personitas. 500.000 personas frente a 3.000, y estamos utilizando las cifras, no las que dio Marlaska, que eran 300. Las cifras así, un poquito más... digamos que meten hasta el vecino del cubo que iba a apagar un fuego y fue golpeado por la policía, que le meten en el juego. 500.000 frente a 3.000. A ver si alguien nos puede hacer ese gráfico, para que veamos la dimensión. Y para que reflexionemos en torno a si merecía la dimensión que le están dando las televisiones. 500.000 y sus reivindicaciones frente a 3.000 y las suyas. Luego ya podemos hablar de todo lo sucedido y de todo eso, pero para que veamos en la fotografía la escala gráfica de la dimensión, de lo que afecta a miles de personas. Y luego escuchemos que hay una frustración muy mal canalizada. Es pura agenda setting al final esto. Es cómo influye esa selección de noticias en la opinión pública. Y claro que influye el hecho de que tú le des mucho más protagonismo a los focos de violencia que en proporcionalidad con la manifestación pacífica fueron mínimos. Que eso no significa que le estemos quitando hierro a lo que sucedió, evidentemente. Y claro que hay que condenar la violencia, que de esto por delante. Pero es verdad que hay que tratar las cosas como son. Se manifestaron 500.000 personas pacíficamente. ¿Acaso no se les va a escuchar a esas 500.000 personas? Y se va a poner el foco en los violentos y se va a decir que Barcelona es Bagdad y se va a decir que esto significa que hay una gran parte del independentismo que es violenta. No, no debería. Bueno, la sobreactuación y ya lo sabemos, la hipérbole que en estos días triunfa mucho
y que está siendo protagonista. Está pasando aquí, está pasando en Chile, ha pasado en Ecuador, está pasando en Perú. En fin, digamos que es un fenómeno bastante extendido. Unas instituciones, gobiernos que no saben gestionar esos movimientos, esas tensiones, que no saben hacerles frente y cuya única respuesta es la de la violencia, intentando no mirar un poquito más allá, no mirar en las razones, las raíces de por qué estamos donde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo podemos evitar que esto siga convirtiéndose en un estallido, porque además hay una reflexión. Entendemos que hablamos para adultos en este programa, aunque sabemos que algún niño lo escucha también, pero no podemos estar permanentemente acompañando el discurso de lo que está ocurriendo y el intento de contextualizarlo con las declaraciones de, por supuesto, estamos en contra de la violencia. Es obvio que todo el mundo está en contra de la violencia, a nadie le parece bien la violencia, pero esto tiene unas raíces y hay que explicarlas. Y es la única manera probablemente de combatir este desencuentro que se está produciendo tan enorme entre la ciudadanía y la institucionalidad. Y esto, como todos queremos vivir pacíficamente y tranquilamente, pues lo que nos gustaría es poder mirar con un poquito más de profundidad lo que está ocurriendo, lo que no quita para que a todos nos preocupe muchísimo y de forma clamorosa lo que está sucediendo y demos por hecho que las teles tienen todo el derecho a ponerle música de acción bélica a lo que sucede, poner la banda sonora de toda la cinematografía bélica que hay en el mercado. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Por cierto, que tuvo un discurso así precisamente en La Sexta Noche Antonio Maestre, que se convirtió inmediatamente en trending topic, ha sido bastante polémico. Antonio Maestre, el periodista que tanto denuncia además precisamente el abuso de la extrema derecha, el resurgir del fascismo, y Antonio Maestre hacía una reflexión también sobre la importancia de que la conducta de los policías que están participando en disolver esas marchas violentas, las que se producen, los incidentes, que actúe de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma y de acuerdo a la costumbre democrática. Y yo creo que la mejor manera de defender a la policía, es diferenciar el buen orden y el buen uso de los protocolos policiales del abuso. La mejor manera de la policía de hacer y de defender a la policía es se han visto, y lo hemos visto en multitud de ocasiones, connivencia con fascistas, que lo hemos visto con nombres y apellidos, connivencia con Alex Benedito, que es un ultra de Barcelona de la peor condición, connivencia de los Mossos con gente así. Hemos visto ensañamiento y humillaciones. He escuchado que lo negaba el conseller de Interior. Claro, por eso he dicho que es muy importante que los medios no neguemos lo visible. Muy importante, que no neguemos lo que vemos. Otra de las cuestiones fundamentales, ensañamiento y humillaciones con personas ya detenidas. Yo entiendo que cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están en una fase de, pues eso, tienen que intentar imponer el orden público y cargan, pues estás allí, a veces te llevas una, yo me llevo alguna y las asumo. Pero cuando tú retienes ya a una persona, la detienes y la tienes ya inmovilizada, han visto imágenes durísimas de ensañamiento. Y hacía esas declaraciones Antonio Maestre, trending topic, eso revela también mucho lo impopular de un discurso que está cargado de sentido común, que está cargado de lógica y además que coincide con lo que ha dicho Amnistía Internacional de lo que está ocurriendo en Cataluña. Amnistía Internacional emitió una nota pidiendo a las autoridades que desescalen la tensión y que garanticen el derecho de reunión pacífica. Amnistía Internacional, además, daba cuenta también de diversos casos de uso excesivo de la fuerza, incluyendo un uso inapropiado e injustificado de bastones y otros equipos de defensa contra personas que no suponían ningún riesgo, incluyendo periodistas y personas que ya habían sido inmovilizadas por los agentes de seguridad y a que a pesar de ello seguían siendo golpeadas en la cabeza y en partes superiores del cuerpo. Lo dice Amnistía Internacional. Claro, es más fácil colocar el foco en Amnistía Internacional cuando está hablando de un país extranjero, pero a algunos medios de comunicación se les ha escapado la denuncia tan importante que está haciendo esta conocida organización. Bueno, y mientras tanto, el gobierno, como decimos, en una posición, aplicando el protocolo Mariano Rajoy del avestruz, escondido. Hoy se desplaza a Barcelona Pedro Sánchez, el presidente, para visitar a los agentes heridos en los disturbios violentos y encontrarse con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estamos en campaña electoral, queridos amigos, y Pedro Sánchez, en plena campaña, ha enviado una carta esta misma mañana, hace unos minutos, así lo ha dado a conocer
el gobierno ha enviado una carta a Torra, en la que le recuerda las obligaciones de todo responsable público: condenar la violencia de forma rotunda, amparar a las fuerzas de seguridad que la combaten y evitar la discordia civil. En esa carta dice el presidente del gobierno: su conducta se ha movido en los pasados días justamente en el sentido contrario. Ha evitado condenar de modo tajante las conductas violentas. Ha vuelto la espalda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha vuelto la espalda e ignorado a más de la mitad de la población catalana simplemente porque no comparte sus propósitos, le dice. Me veo en el deber de recordarle las 3 obligaciones que debe cumplir un gobernante si quiere ostentar con dignidad la representación de su comunidad ante cualquier interlocutor. Bueno, carta del presidente del gobierno, pero algo sobre la mesa que permita desescalar esta situación. No, dicen desde el gobierno, en este contexto no se puede proponer nada, entonces parecerían blandos ante la presión de una ciudadanía indignada. Es que llevamos con este cuento 7 años. Es que no se ha propuesto nada en 7 años. Es que no hay una sola medida sobre la mesa que pueda ayudar a estimular en algo el sosiego. Bueno, esto es lo que tenemos en Cataluña, que además hoy es portada en todos los periódicos. En El País, IZ exige a Torra que antes de hablar con Sánchez pacte con los partidos catalanes. El gobierno insiste en que el presidente todavía no ha condenado la violencia de forma firme y contundente. Bueno, ya tiene la carta que pedía la semana pasada la expresidenta del Congreso del Partido Popular, Ana Pastor. ¿Os acordáis? Fue el jueves, estuve en la tele el jueves. Tuve una discusión fortísima con Ana Pastor y con algunos periodistas que estaban en la mesa. Estaba Jorge Bustos, estaba Eduardo Inda, porque, claro, Ana Pastor, ahora llega el tiempo, como decíamos antes, de la hipérbole, de la exageración, de la dramatización, del teatro. Estamos además en campaña electoral, ¿para qué quieres más? Y entonces, ante los sucesos de Cataluña, ante los incidentes, ante los disturbios, están pidiendo todo tipo de medidas. Gran contundencia. Exijo al presidente del gobierno contundencia absoluta en lo que está ocurriendo, dijo Ana Pastor. Y entonces le pregunté, ¿a qué se refiere exactamente con contundencia? ¿De qué estamos hablando? ¿Apaleamiento? ¿Silla eléctrica? ¿Exactamente contundencia qué es? ¿Qué es contundencia? Porque claro, si perdemos el sentido de las palabras, ¿qué es? ¿A qué se refiere con contundencia? Bueno, se refiere a la aplicación del artículo 155, es una aplicación grave. Ha sido presidenta del Congreso de los Diputados, número 2 del Partido Popular por Madrid en la actualidad en las listas electorales. ¿Sabéis qué dijo Ana Pastor? Contundencia, que envíe una carta. En esto nos hemos quedado. Así que cuando la hipérbole queda desnuda, nos encontramos con que en realidad no hay mucho margen que hacer ante lo que está ocurriendo, más allá que el de proponer medidas. Y nadie lo está haciendo. Bueno, portada del periódico El País, Cataluña. Portada del periódico El Mundo, Cataluña. Portada del periódico La Razón, Cataluña. Portada del periódico La Vanguardia, Cataluña. Portada también del periódico de La Vanguardia y en el periódico de Cataluña y en el Correo y en toda la prensa nacional. Dice el periódico El Mundo hoy en su portada: Torra comunica a los presos que tramitará su salida tras el 10N. La consellera de Justicia de Esquerra se lo trasladó a los 7 presos de Lledoners en una reunión de 2 horas el sábado. Junqueras y el resto de condenados se mostraron contentos con la sentencia del Supremo por sedición, dice El Mundo, que además dice que Servicios Penitenciarios de Cataluña puede forzar la excarcelación usando la vía ya utilizada con Oriol Pujol, dice el periódico El Mundo en su portada. Desde luego, lo que sí que es cierto que han conseguido, hemos visto con el caso de Oriol Pujol, es que todo el mundo dé por justificado que ya no existe la separación de poderes. Esto ha sido uno de los grandes legados del conflicto catalán, en el que podemos señalar de igual forma a la comunidad de líderes políticos catalanes como a la comunidad de líderes políticos españoles. Escuchamos a Albert Rivera, rompiendo el principio más básico de la separación de poderes del Estado democrático, y lo dijo con estas palabras: yo quiero ser presidente de gobierno para defenderos a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a los que intenten romper nuestro país. En los momentos difíciles, recordarlo siempre: coraje y valentía. Ser valientes no es negar el miedo. Ser valiente es tener miedo, pero superarlo para unirnos. Así que para Albert Rivera no existe la separación de poderes. Así que Albert Rivera se ha desayunado a Montesquieu. Y
con esta afirmación, que no es muy diferente a que el gobierno catalán ande prometiendo excarcelaciones y incumplimientos de sentencia, nos encontramos con que el Estado se convierte en una especie de manejamarionetas de la justicia para escándalo de los ciudadanos. Y mientras tanto, los políticos, os decíamos, desaparecidos. Los representantes públicos. ¿Dónde está Pablo Casado? ¿Alguien le ha visto? ¿Dónde está Pedro Sánchez? Más allá de la imagen que hoy nos servirán las televisiones. ¿Alguien sabe si tiene algo que decir a lo que está ocurriendo? Más allá de una carta por escrito distribuida por WhatsApp a los medios de comunicación a las 8:30 de la mañana. Dice Irene Montero, debería dejar de seguir los pasos de Mariano Rajoy. Yo le pido a Pedro Sánchez que mientras además del candidato del Partido Socialista sea el presidente en funciones de nuestro país, deje de hacer electoralismo y deje de seguir los pasos de Rajoy, tanto en Cataluña como sobre todo en la gestión de la economía de España. Que deje de seguir los pasos de Rajoy con los recortes. El plan económico que le han mandado a Bruselas incluye recortes, congelación de las partidas para sanidad o para educación. Y mientras tanto, mientras eso ocurre, nadie sabe dónde están. Claro, tiene que ver con el calendario electoral. Hay mucha preocupación porque, entre otras cosas, hoy vemos una encuesta de el periódico La Razón. Sánchez cae por debajo del 28A en la semana trágica de Barcelona. Así que todo este cálculo electoral veremos a ver si el as de la exhumación de Franco tiene alguna, que como sabéis se va a producir en los próximos días, si tiene algún efecto sobre el electorado. Pero claro, ya conocemos cuál es la teoría de la mala suerte. Si algo tiene que salir mal, terminará saliendo mal. Bueno, pues para Pedro Sánchez las encuestas no están saliendo bien, así que está desaparecido y lo único que escuchamos ahora es a Marlaska, el ministro del Interior, intentando hacer ver que este es un problema de dimensión, digamos, pequeña. Dice Marlaska que Torra tiene que condenar la violencia y además dice que la actuación de la policía es extraordinaria. Que el presidente Torra y su gobierno condenen de manera firme, rotunda, sin matices, sin adjetivos ni medias tintas, como decimos, sin equidistancias, la violencia. Nadie entiende, ni en Cataluña, ni en el conjunto de España, ni a nivel internacional, que no lo hayan hecho todavía. Tercero, que continuemos con el reconocimiento a la magnífica labor, reitero, a la magnífica labor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Mirando de historia, me encuentro que en España hubo 10 conflictos de carácter interno. La guerra de las comunidades de Castilla, la de los dos Pedros, la civil española que conocemos todos, las tres guerras carlistas, la guerra banderiza, la rebelión cantonal, la sublevación de Cataluña y la guerra de sucesión española. No estoy contando conflictos que tuvieron carácter más internacional, como puede ser la Reconquista o la Francesada, pese que en ambos hubo enfrentamientos entre españoles, vamos a decir. Tampoco cuento los cientos, y repito, cientos, de conflictos de menor entidad, como puede ser el motín de Aranjuez o el levantamiento de Villaconejo. Quien diga que España es un pueblo dialogante y que resuelve las cosas de manera pacífica, o es un ignorante o miente de manera descarada. De verdad, tenemos que hacer algo porque si no nos vamos a arrepentir. ¿Está en el ADN matarnos entre nosotros? Yo creo que no. O quiero creer que no. Y estoy absolutamente de acuerdo con Nacho, con nuestro oyente, absolutamente de acuerdo, porque es verdad que algo tenemos que hacer. Es de una grandísima irresponsabilidad mirar para otro lado con lo que está sucediendo. Porque es verdad que no sabemos si esto es o no el inicio de algo, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando algo empieza siempre ha empezado de esta manera. Así que, en fin, puede que se quede simplemente en incidentes públicos. Es verdad que este puede ser un problema de orden público y que, bueno, tendrá que actuar el gobierno y la policía para garantizar el orden público y la gente, desde luego, tiene derecho a vivir en una sociedad tranquila y en paz.
estaría bueno. También es cierto que hay que buscar mecanismos para canalizar el descontento, porque la gente tiene derecho a expresar su descontento también, no de forma violenta, pero sí a expresar su descontento. Pero lo que sí que tenemos es un problema que está naciendo y que no sabemos qué dimensión puede alcanzar. Por eso el hashtag que hemos elegido hoy es #LaCafeteraFiasco. #LaCafeteraFiasco. ¿Por qué? Porque, fijaos, esto es empírica pura, no tengo ningún dato, pero hablaba con un antiguo miembro del gobierno, alguien que ha sido una persona muy destacada en gobiernos anteriores. Y me decía, bueno, es un problema de orden público y tendrá que gestionarse como un problema de orden público. Y es verdad que es un problema de orden público lo que está ocurriendo en Barcelona. Hombre, ya el problema de orden público ha saltado también a Euskadi y también a la Plaza de Callao, a la Puerta del Sol, a Madrid. Hombre, es un problema de orden público que tiene unas características que nos hacen preocuparnos. De acuerdo. Podemos considerar que el problema de orden público retrata a 2.000 personas. Si creyésemos que metiendo en la cárcel a 2.000 personas se resolvía todo, que sería un acto de una ingenuidad superlativa, pues podríamos pensar que es un problema de dimensión pequeña. Y hay que meter a 2.000 personas en la cárcel, ¿eh? Pero es que no es solo un problema de orden público, tiene algo más, conlleva algo más. Hay un desencuentro real, que tiene que ver, sí, con un problema identitario. La gente se ha burlado desde los medios de comunicación, en la portada de los periódicos, sobre la lengua catalana, sobre la manera de hablar el catalán, sobre la forma de intentar estimular el uso del catalán. Hay un problema identitario que el resto de España no está escuchando. Y luego hay un problema de recursos reales. ¿Alguien está aportando alguna solución a esto? ¿Alguien está proponiendo alguna fórmula para intentar sosegar un poco el ambiente? Absolutamente nadie, absolutamente nadie. Pero lo que me preocupa de esto es que más allá de el orden público, no de los incidentes, porque es verdad, se irá desgastando, esto no se puede mantener la tensión permanentemente en las calles. Es bastante improbable. Y cuidado, porque te detienen en una de estas y te vas con antecedentes penales para casa y luego vete a hacer una oposición. Entonces no es una broma, no es un asunto menor y la gente esto se irá desgastando y los más radicales pues se irán atemperando y la gente tendrá también que trabajar y tendrá que volver a su vida rutinaria y cotidiana, ¿no? Pero más allá de eso queda una base fundamental. Y sobre todo queda una ruptura total con el resto de España, porque lo que sí que se está despertando es un sentimiento de reavivar del fascismo como no habíamos vivido en España nunca antes. Y esto, ahí radica la mayor parte de la preocupación que comparto mucho con Nacho con ese mensaje que nos dejabas. Porque en efecto, el desencuentro no ya es lo que está ocurriendo en las calles de Barcelona, que si lo vemos en dimensión, lo decíamos antes, incluso en el peor de los cálculos, 2.000 personas, como si esas 2.000 fueran la reunión de violentos, de la concentración mayor de violentos que se viven en Barcelona, frente a 500.000 o 600.000 personas que participaron pacíficamente en una reivindicación. Pero aunque no miremos, aunque no pongamos el foco ahí, si levantamos un poquito el satélite y observamos desde el cielo lo que está ocurriendo, ¿os acordáis como hacían en la película Ágora, que se va viendo desde el espacio lo que está sucediendo en Barcelona? Si observamos así y levantamos un poquito la mirada y escuchamos al resto del país, se está produciendo un revivir absolutamente inquietante del discurso fascista y sobre todo del discurso que justifica la violencia como respuesta a la supuesta violencia. Así que empieza la espiral, empieza la pescadilla que se muerde la cola y empiezan las justificaciones. Y entonces a algunos les parece bien que la policía actúe, incluso aunque lo haga desmedidamente. A algunos les parece bien llamar al ejército a que participe, a otros les parece razonable que se rompa la separación de poderes, y así se va construyendo el peor de los discursos. Y tiene mucha razón con lo que nos decía Nacho en ese mensaje. Pero además no hay más que irse a otros lugares del mundo para ver que lo que está ocurriendo, si el satélite sigue en marcha, es un fenómeno global y muy preocupante. Y ya los poderes públicos, la institucionalidad no está sabiendo dar respuesta a las demandas de la gente, a las peticiones de la gente, y la gente hoy tiene herramientas para organizarse mucho más poderosas, tiene capacidad de organización y tiene un enfado de la hostia. La policía de Chile como agrede a las mujeres, que quede grabado, la policía de Chile que paga la micro todos los días, así tiran perdigones, weón. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad
que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Frente a esta situación, el general Iturriaga, que está a cargo de este estado de emergencia, ha podido disponer de 9.500 hombres para resguardar la paz, la tranquilidad y sus derechos, sus libertades. Hola Fernando, hola María, hola Resistencia. Aquí Ricardo desde Santiago de Chile, en la retaguardia, donde la ciudad y el país se encuentran en una situación crítica tras la decisión de Sebastián Piñera de declarar el estado de emergencia, después de las protestas masivas que ha habido contra el alza del pasaje de metro. Esto significa que los militares están en la calle y están protagonizando una represión muy dura en todo el país. Ha habido incendios, ha habido saqueos de supermercados y cadenas de farmacias, ha habido personas heridas y muertas a manos de las fuerzas de seguridad. Y ya en varias ciudades se ha declarado un toque de queda. Aquí en Santiago, en concreto, es desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Aún así, las protestas están continuando y los ciudadanos están desafiando a la autoridad gubernamental y militar pidiendo la dimisión inmediata del presidente Sebastián Piñera y la creación de un gobierno provisional y la convocatoria de elecciones. Estamos viviendo un clima de muchísima tensión. Aquí en casa los helicópteros militares nos sobrevuelan cada poco rato, muy bajo, y hay mucha rabia y mucho miedo, pero aún así los vecinos están saliendo a cada esquina de cada calle, protagonizando toda la protesta. Bueno, les deseamos que manden fuerzas para Chile porque las necesitan. Chao, Resistencia. Una de las cosas que más me emocionan y me ilusionan es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino. Solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. Pues ya lo sabéis que los lunes, además de analizar la actualidad, también abrimos un paréntesis para hablar de uno de los grandes retos de nuestro tiempo, la lucha por el feminismo, y lo que pretendemos en este espacio es reconocer a aquellas mujeres que están trabajando, que están batallando tanto porque se reconozcan derechos, porque se hable de igualdad y porque se trabaje con aquellas mujeres que están sufriendo y padeciendo la presión de una cultura extraordinariamente machista. Y hoy vamos a conectar con una persona. Resulta que Mercedes de la Fuente, una oyente de este programa, está en Grecia en estos días, está en Moria, y allí, observando la actividad de algunos cooperantes y gente que trabaja sobre el terreno ayudando a los refugiados, se ha encontrado con otra española. Inés, muy buenos días. Hola, buenos días. Y entonces nos ha dicho Mercedes de la Fuente, es que tenemos que hablar con ella en el programa porque de sus manos está conducido un proyecto que se llama One Family, lo lleva una española. Inés, es un proyecto interesantísimo, un espacio de reunión para mujeres. ¿En qué consiste exactamente el proyecto, Inés? Pues el proyecto es una pequeña casa muy pequeñita que está pensada como un centro de día, como un espacio para pasar el día para las mujeres que están sobre todo en el campo de Moria, pero también en el campo de Karatepe. Y es ahora el proyecto tal y donde está situado, pues está 45 minutos caminando del campo, así que, bueno,
hay primera dificultad con el tema del acceso por parte de las mujeres al proyecto. En realidad el proyecto se llama Women in Solidarity House, que quiere decir la casa de las mujeres en solidaridad. Y bueno, básicamente lo que queremos hacer, lo que estamos intentando es de alguna manera intentar cubrir o mejorar la situación de las mujeres que están viviendo en nuestros campos, que es una situación terrible, y yo creo, si te parece, es un poco necesario también explicar la situación general del campo y en concreto de las mujeres para entender el proyecto. Sí, porque apenas tenemos noticias aquí de lo que está sucediendo en estos campos de refugiados, pero lo que sí que nos llegan también son algunos ecos de que la situación, si ya es dura, extremadamente dura para los hombres, para las mujeres tiene complicaciones mucho más notables también, ¿no? Sí, es interesante ver cómo, bueno, los medios de comunicación han hecho desaparecer la realidad que está ocurriendo aquí, y de alguna forma pues parece increíble, ¿no? Como que en el año 2019 en territorio europeo, de esa Europa que la gente aún sigue creyendo a veces que es garante de derechos, pues ocurren cosas como lo que está ocurriendo aquí. Ahora mismo en Moria, que es un campo con capacidad para 3.000 personas, viven 13.000 personas hacinadas totalmente, con un nivel de inseguridad en el campo brutal, hay violencia permanente, la policía no responde a ningún tipo de violencia en el caso de que pues haya pelea con cuchillos, que hayan violaciones, etcétera. La policía está simplemente y muchas veces mirando y disfrutando del espectáculo. Están llegando, aparte ahora, por ejemplo, estamos un poco en una situación de emergencia, a la espera de ver lo que pasa después de la invasión de Turquía en el Kurdistán sirio, porque eso puede generar, pues ahora mismo están llegando 1.000 personas a la semana a Lesbos, pero bueno, depende de la situación en Turquía, Siria, Kurdistán, pues pueden empezar a llegar masivamente muchas más personas y empeorar mucho la situación de hacinamiento que hay aquí. Y eso, como decías tú, pues si ya en general hace poco ha estado una amiga abogada y decía, bueno, es impresionante cómo hay una vulneración de todos los derechos, de todos, a la seguridad, a la alimentación, a la educación, a la salud, todos los derechos son vulnerados. Pues en el caso de las mujeres y, digamos, mujeres, niñas, y por ejemplo en el caso del colectivo LGTBIQ, hay una presión específica y hay una violencia sistemática dentro del campo y no hay ningún tipo de respuesta por parte de las instituciones. Y a eso, por ejemplo, hay una cosa que me parece importante y que me gustaría, a pesar de que evidentemente no tengo la posibilidad de poner este tema en el debate, en la agenda feminista de los países europeos, ¿no? Me parece muy, muy injusto y algo que tendríamos que trabajar como, bueno, desde nuestros privilegios como mujeres europeas, podemos estar debatiendo sobre cuestiones mucho más finas, ¿no? Como de construcciones, digamos, teóricas, y estamos en debates muy, muy, muy avanzados. Y en cambio, pues, por ejemplo, cualquier mujer, o sea, la incidencia de la violencia doméstica en el campo es impresionante y todo el mundo lo sabe, y para estas mujeres no hay ningún tipo de posibilidad de hacer absolutamente nada y están condenadas a vivir con los maridos y en esa situación de violencia sin posibilidad de hacer nada. Es decir, la policía no va a aceptar un reporte de ellas, no hay ninguna organización que asegure o que pueda hacer que las separen del marido y las pongan en zonas seguras. En los poquísimos casos que esto pasa, lo que ocurre es que a estas mujeres las ponen en lo que se llama sección segura para mujeres solas en Moria y se las abandona ahí, son prisiones, es decir, consigues que te saquen de la tienda con tu marido, te meten en esa sección y tu marido te viene a buscar e intenta encontrarte cada día en esa sección y tú no puedes salir y pasas 3 o 4 meses metida ahí sin ningún tipo de apoyo. Y simplemente con esto lo que quería decir es eso, ¿no? Como sería muy interesante para mí, necesario y para mí hablaría bien del feminismo europeo, que empecemos a hablar también de otras experiencias de mujeres que están en situaciones
como las que estoy explicando, ¿no? Porque, Inés, cuéntanos algún caso que nos permita fotografiar porque estas situaciones pues son extraordinariamente duras por lo que nos estás diciendo, pero cuéntanos un caso genérico con el que te hayas encontrado. Bueno, pues ahora un caso genérico hace pocos días, pues una mujer que llega hace una semana y algo a la isla, que está sola con su marido y que está ahora embarazada de 3 meses, víctima de violencia doméstica, menor, y tiene 17 años. Por cuestiones X largas de explicar, pues el marido la convence de que tiene que decir que es mayor de edad cuando llega a Europa, por lo tanto ahí hay la necesidad de hacer una evaluación de edad, etcétera, cosa que las autoridades aquí intentan evitar por todos los medios, que la gente sea declarada menor. Y esta mujer pues tiene ataques de pánico cada día, está intentando separarse o salir y está atrapada pues en una tienda con este hombre que la amenaza permanentemente, la pega permanentemente y las instituciones que deberían estar reaccionando para proteger a una menor en esta situación pues no existen. Es decir, la única atención que reciben son de gente, de voluntarios como vosotros. Sí, o sea, no hay atención, no, o sea, ni siquiera claro que... O sea, por ejemplo, entonces si quieres te explico un poco el proyecto, ¿no? Digamos que de alguna forma, ¿qué es lo que intentamos? Bueno, pues, o sea, sabemos, por ejemplo, que en este caso ahora todavía el campo sigue habiendo... Hay un mix de nacionalidades distintas, pero, por ejemplo, hay predominancia de las comunidades, de la comunidad afgana. Entonces, bueno, pues tenemos muchísimos casos, digamos, es que casi todas las mujeres que vienen de situaciones de matrimonios forzados, de violencia en el proceso migratorio, de violencia en el campo, etcétera. Por lo tanto, lo primero que intentamos es que esta casa sea un espacio de seguridad en el que ellas sientan que pueden descansar, que pueden estar tranquilas y que pueden relajar todas las alarmas que tienen activadas en su cabeza, ¿no? Por el otro lado, por eso te decía, hay que conocer un poco el contexto para conocer el proyecto, pues el proyecto busca que haya un entorno no solo seguro, sino confortable en el sentido de, pues estacionalmente, digamos que el invierno aquí es muy lluvioso, es muy frío, y la mayoría de las tiendas tienen agujeros, entra el agua, hay cortes de electricidad. El año pasado murió un chico porque cortan la electricidad casi cada día y hubieron 4 días que había fuera temperatura debajo de 0 y no había electricidad durante 4 días. Entonces, bueno, pues es tan sencillo como tener un espacio con una estufa. Estamos intentando, sobre todo, pues pagar el billete de autobús a mujeres mayores, mujeres embarazadas que tienen problemas de movilidad, para que puedan venir durante el día a este espacio. Y después, eso, pues, el espacio está gestionado por las propias mujeres. Hay un equipo de 6 que, digamos, es un poco el núcleo, pero se ha hecho un trabajo bastante interesante en hacer que las mujeres sientan el espacio suyo y, por lo tanto, digamos que aquí lo que pasa mucho es que hay muchos proyectos, pero hay un nivel de paternalismo bastante increíble, entonces ellas siempre están recibiendo de forma pasiva, ¿no? Entonces, es interesante que tengan un espacio en el que ellas se puedan hacer su té, su café, que puedan cocinar, que puedan, ¿no? Y que no estén en esta permanente situación de pasividad, que impuesta un poco por las lógicas de las ONGs. Y entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que vemos? Pues como no hay ningún tipo, o sea, como te decía, a nivel de salud, las cosas como más importantes, igual, a nivel de salud, no hay ningún tipo de posibilidad de acceder a psicólogas, psiquiatras, etcétera, y por lo tanto este espacio lo que permite de alguna forma es hacer algo así como un espacio para el apoyo psicológico comunitario, ¿no? Es decir, como no podemos ofrecer un servicio de psicólogas, pues lo que hacemos es generar un espacio en el que se genere comunidad y se genere un poco un proceso
pues de sanación a partir de la comunidad, no tanto a partir de las psicólogas. Es un oasis, es un oasis de resistencia que trata de poner una pequeña venda, pero que en todo caso necesita de ayuda. ¿Hay alguna forma de colaborar con vosotros, de participar, que nos están preguntando los oyentes? Sí, si queréis. Ahora mismo yo creo que lo más fácil sería, porque eso es un proyecto pequeño y digamos que estamos en proceso también de establecer algunas cosas, pero sí hay un correo donde podéis contactar que es WISH son las siglas del proyecto, como te decía, Women in Solidarity House, las siglas son WISH, wishlesbos@gmail.com, o también lo podéis buscar en Facebook, WishLesb, y a partir de ahí contactamos y os digo la forma. Claro, por eso, y es un poco la idea es como a través de donaciones privadas, sobre todo a partir del Estado español, pues lo que hago es proveer los recursos materiales un poco para que todo esto está pasando, ¿no? Y después me interesa, no sé cuánto tiempo tenemos, pero me interesan dos. Vale. Hay otra parte del proyecto que es una cooperativa en la que, pues a partir de ropa que no puede distribuirse porque está rota, es muy grande, nadie la puede usar, etcétera, lo que hacen es hacer bolsos, monederos, etcétera, con esas telas, y ahora lo estamos vendiendo también, sobre todo en el Estado español, y esa también es un poco la forma, digamos, de empezar a generar ingresos. O sea, ahora mismo ACNUR está dando 90 euros a la persona cabeza de familia al mes, o 50 euros al resto de miembros, pero, por ejemplo, ahora mismo han hecho un cambio y la cita para empezar a recibir este dinero la están dando para abril 2020. Es decir, la gente que llega ahora hasta abril 2020 no recibirá nada de dinero. Entonces, la idea es que también los proyectos empiecen a ser proyectos autogestionados y que empiecen a utilizar las capacidades de las personas que están en Moria. Es decir, casi todas las mujeres saben coser, han trabajado como costureras profesionales y pueden generar sus propios ingresos. Entonces, poner un poco las posibilidades o un poco los recursos para que ellas mismas tengan la capacidad de generar sus propios ingresos, pues es otro de los objetivos del proyecto. Y lo último, porque queda poquito, sí quería decir como que todo esto hace 3 semanas, digamos que hemos sembrado mucho a nivel de generar esta comunidad de mujeres en este espacio tan pequeño, y eso sí que salió en prensa. Hace 3 semanas hubo un incendio en el campo en el que, por un cable en mal estado, y murió una mujer. Todavía no está muy claro, probablemente más personas, pero no hay información todavía, y a partir de ahí pues se empezó a generar un poco la necesidad de hablar en términos políticos y de empezar a generar un poco una organización política para digamos, proteger o intentar por lo menos protestar, ¿no? Por lo menos protestar. Lo que vimos es que, empezamos a hacer asambleas en el espacio 2 días a la semana, y ha sido interesante porque pues de ahí hemos empezado a poder desmontar mitos como, aquí hay un sistema de líderes comunitarios, y lo que vimos es que después de este incendio, hubieron unas primeras intentos de protesta en el campo que fueron reprimidos por la policía de forma bastante brutal. Y la estrategia de la policía a partir de ahí fue hablar con los líderes comunitarios y decir que tenían por todos los medios que parar cualquier tipo de organización política. Y entonces todas las mujeres nos decían, no, es que nos han dicho que si vamos a las manifestaciones, si hacemos algo, nos van a deportar a Turquía. Eso coincidió con el anuncio del gobierno griego de que iban a deportar 10.000 personas en este año. Entonces, ahora estamos trabajando a partir de esta asamblea, pues un poco abrir el espacio para los debates políticos, para entender qué es el derecho a la protesta, cuáles son los derechos que tienen como mujeres refugiadas, y un poco para intentar pensar estrategias, ¿no? No tiene por qué ser, hay que proteger mucho también el riesgo, porque digamos que no hay riesgo de deportación, pero sí hay algunos riesgos. Hay arrestos en el campo aleatorios, es decir, es un contexto complicado, pero digamos que es muy interesante el proceso que se está viviendo ahora aquí.
En todo caso, nos preguntabas, Inés, normalmente tenemos 10 minutos para las entrevistas, estamos dedicándole, llevamos 17 minutos, pero quiero que sepas, porque así lo están expresando además los oyentes y porque tiene sentido y tiene lógica, que dedicamos demasiado tiempo normalmente a hablar de lo accesorio y muy poco tiempo a hablar de las cosas importantes, y estas son las cosas importantes, y por eso la sección del programa lo que quiere es reconocer a las mujeres, a las personas que estáis trabajando y a los cooperantes y a tanta gente que está en el extranjero y que ha apartado su vida y está dedicándose a trabajar y a ayudar a los demás. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias, y que sepas que tienes el programa abierto cuando necesitéis, cuando tengáis necesidades específicas o ayuda, que tenéis a vuestra disposición este programa. Y te agradecemos muchísimo, Inés, de corazón, tu trabajo y el de tanta gente como Mercedes, que os encontráis allí luchando por hacer de este mundo un sitio un poquito mejor. Vale. Muchísimas gracias. Gracias, Inés, suerte. Hasta luego, chao. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, para empezar la agenda de la cafetera empezamos con algo que ocurrió este mismo domingo, y es que conocimos que el Aita Mari zarpaba para Lesbos. El barco de rescate Aita Mari ha conseguido zarpar hacia Lesbos para entregar esa ayuda humanitaria, además de lo que nos hablaban aquí en la cafetera hace unos días. El atunero vasco salió por la mañana del domingo desde Donosti, donde pasó los últimos meses, como sabéis, haciendo mejoras en el barco y esperando sobre todo a que el gobierno le diese permiso para navegar. Pero como sabéis, y ya lo explicamos también aquí, nos lo explicaron en la cafetera, aunque el gobierno sigue negando la autorización de realizar operaciones de rescate de manera activa, el buque de salvamento sí tiene permiso para viajar al Egeo, donde entregará esas casi 8 toneladas de ayuda humanitaria que carga en su bodega y que, bueno, pues ha conseguido zarpar este domingo para llevarlas hasta allí, hasta Lesbos. También os hacíais llegar a lo largo del viernes, nos hacíais llegar la marcha por la ciencia, la información sobre la marcha por la ciencia. Este sábado se convocó una marcha, como decimos, por la ciencia para exigir que se destine el 2% del PIB a I+D+I. Explican los datos de Eurostat que la inversión actual es del 1,2% frente al 2,07% de la media de la Unión Europea, así que estamos bastante por detrás. La Federación de Jóvenes Investigadores y la Asociación de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Salamanca convocaron este sábado 19 de octubre en Madrid una marcha por la ciencia para reivindicar eso mismo, la importancia de la ciencia en un país como España, que pertenece a la Unión Europea pero que no llega a la media de inversión de la Unión Europea. Exigen que los principales partidos políticos acuerden para antes de fin de año un pacto de Estado que vincule, al menos dicen, un 2% del PIB en los presupuestos generales del Estado a la inversión anual en I+D+I. Así que vemos cómo siguen cuentas pendientes por parte del gobierno, por parte de la política, que siguen esperando una respuesta. También
Y para cerrar la agenda de la cafetera, Isabel Aragón nos hablaba de los casos de violencia machista, los últimos casos. 2 mujeres asesinadas por violencia de género en Barcelona y Granada este domingo. Infolibre explicaba que hay 2 nuevos crímenes machistas, asesinadas 2 mujeres, como digo, en Barcelona y en Granada. En el caso de Barcelona, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre por el presunto asesinato de su exmujer en un piso en Vic, y también este domingo en La Zubia, en Granada, un hombre habría matado a su pareja antes de quitarse la vida. Hay que recordar que lo que va de 2019 y sin contar estas 2 últimas víctimas en proceso de investigación, ya son 46 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España, como digo, sin contar las de este fin de semana, y en total habría, desde que hay un recuento oficial desde 2013, ya habrían sido 1.021 las asesinadas en este tiempo. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues sabéis que además aquí en La Cafetera intentamos hacer una aproximación siempre al panorama internacional y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. Y te voy a pedir que pongas el foco un segundo en Chile, porque nos llegan algunos comentarios de los oyentes expresando la situación que están viviendo. Buenos días, Cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Santiago de Chile, donde en este momento estamos bajo toque de queda. Los militares, como en la dictadura de Pinochet, han tomado el control de las calles. ¿Cómo ha empezado esto? Bueno, pues empezó con protestas por las subidas del transporte público, pero ya estaba alarmado un descontento. La gente ya ha dicho basta a este sistema neoliberal y a estas desigualdades y a esta clase política gobernante corrupta y a esa élite económico que no hace más que robar y evadir impuestos y se zafa de la justicia con multas ridículas o simplemente sin multas, de rositas. La gente ya ha dicho basta y no va a parar hasta que cambie esto. El gobierno inútil ha dejado que se provoquen desmanes y actos de vandalismo para justificar mandar al ejército a la calle y disfrazar así su ineptitud política y su mal gobierno. Pero el pueblo no va a parar. Esta batalla la vamos a ganar. Buenos días. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, Pilar? Porque nos han llegado algunos testimonios de oyentes del programa, lo vivimos con una gran preocupación. Chile, bueno, era una región que vivía con un cierto sosiego este tiempo político y de pronto ha habido un despertar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este oyente lo ha resumido bastante bien. Es verdad que, como decías, Chile tenía fama de ser una especie de oasis en Latinoamérica, en digamos las convulsiones que asolaban a otros países, y esto ha sorprendido un poco por la virulencia de las protestas y porque al final, como decía este oyente, pues el gobierno de Sebastián Piñera ha decretado el toque de queda, el estado de emergencia en el país, cosa que no se hacía desde los últimos años de la dictadura del país. El estallido es, lo ha comentado el oyente, la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de subir el precio del ticket o del boleto de metro, como dicen allí, y esto ha sido un poco el catalizador de unas protestas y un descontento mucho más general. Lo que parece existir es un poco pues ese mismo descontento, ese mismo malestar que estamos viendo en muchos otros países desarrollados, sin ir más lejos aquí en España, pero también en Francia, todas estas sociedades desarrolladas que van viendo que a pesar de los datos macroeconómicos que hablan de crecimiento económico, Chile sigue creciendo, lo que se ve a ras de calle es un aumento de la desigualdad, se van, precarizando las pensiones, los sueldos, la educación, y en este caso ahora mismo en Chile lo que ha estallado es toda esta especie de malestar de la población. Además está muy liderado por los estudiantes en Chile, que siempre han sido un colectivo muy, muy movilizado, que ha estado muy abanderado un poco de las protestas y de las reivindicaciones, y en este caso también, aunque es lo que se ha desatado en Chile es muy
mucho mayor y además es una auténtica erupción de violencia, ¿no? En comparación con los incidentes que, por ejemplo, hemos visto esta última semana en Barcelona, pues en Chile ya han muerto 8 personas. Los enfrentamientos además han sido mucho más intensos en muchas zonas, no solo en Santiago de Chile, sino hay al menos otras 4 regiones del país que están viviendo esta situación. Y hoy mismo, por ejemplo, se han suspendido las clases y se sigue previendo un día muy, muy intenso, ¿no? Vamos a ver en qué desemboca todo esto. El gobierno de Sebastián Piñera pues está siendo bastante contestado, tanto por su gestión de esta crisis, aunque fijaros, ha echado para atrás la subida del precio del metro, ¿no? Ha retirado la demanda, pero realmente esto no ha sido más que el catalizador de una sensación y de un sentimiento de protesta que está cristalizando, igual que en otros lugares del mundo, y que está pues demandando a los políticos un cambio en el modelo, en el sistema. Y bueno, de momento yo os digo con paralizando el país, que es lo que por ejemplo destacan la mayor parte de los medios chilenos, ¿no? Que Chile vuelve a estar paralizado un día más, y bueno, veremos a ver en qué se va derivando, qué consecuencias tiene. Ya os digo que hay bastante preocupación y que es una situación de que desde luego pues está en todos los medios. Dice Munir en el programa, en las redes sociales, dice bueno, nos recuerda la tensión que hubo, batallas campales hace pocos años por la educación también en Chile. Es verdad que hay como despertares que se dan en algunas ocasiones, pero algo está sucediendo. Y dice Hilo, claro, ocurre lo mismo que en todas partes, que estamos agotados, que estamos cansados. El otro día en el Times y en El País ayer ya estaban criticando el sistema capitalista actual porque falta igualdad en recursos. Y quizás es verdad que sorprendidos, dolidos, con las retinas deterioradas por los daños que había provocado la Segunda Guerra Mundial y nace todo el estado de bienestar, después de eso hay una anestesia general con el pasar de los años sobre la necesidad de que se reduzcan las desigualdades. Solamente en las sociedades más igualitarias, las que persiguen, las que se acercan, las que acercan a las élites con la gente de abajo, las sociedades más igualitarias son las que menos problemas tienen en todos los baremos, en todos los parámetros, además. Y da igual que cojamos en población carcelaria, a que elijamos como parámetro el de los embarazos juveniles, a que cojamos cualquiera de los baremos del estado de bienestar, mejora si las sociedades son igualitarias. Así que alguna reflexión tenemos que hacer. Pero vemos un despertar en todo el mundo, y luego también nos preocupa cómo el reaccionarismo, cómo de la misma manera en algunos lugares estamos observando con preocupación el ascenso del fascismo, del discurso del fascismo y de la extrema derecha en lo institucional e incluso en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Algo de lo que están alertando ahora en Alemania, Pilar. Sí, es verdad que a raíz del atentado que hubo contra la sinagoga hace unos días, lo recordará seguro toda la resistencia, en Alemania se empezaron a cuestionar esto, hasta dónde llegaban los tentáculos de los radicales de extrema derecha, y una investigación interna de la que se han hecho ecos varios medios, entre ellos el Wall Street Journal, ha averiguado que hay una proporción bastante importante de radicales de extrema derecha infiltrados tanto en la policía como en los servicios secretos y en general en las fuerzas de seguridad de Alemania. Esto está provocando pues una gran preocupación. Es algo que también hemos comentado alguna vez aquí en España. Recuerdas que hemos dicho, ¿no?, que no sé si era un 2%, no sé si se ha llegado a cuantificar, pero que había un porcentaje 2%, se calcula un 2% de votantes de Vox pertenecen a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues en Alemania han descubierto con cierta preocupación, además con toda la historia que tiene Alemania con respecto al pasado neonazi, en fin, el temor hacia la extrema derecha, han descubierto con bastante inquietud que esto también les está pasando a ellos, que esta situación también está en las filas de quienes se encargan de la seguridad y del orden público en Alemania, y bueno, ya están intentando pues tomar medidas o al menos tomar conciencia de este problema y de lo que puede suponer. Bueno, pues una gran preocupación en Alemania que se extiende también porque es una preocupación que es compartida aquí. Ha habido muchas denuncias estos días precisamente de simbología de extrema derecha, por ejemplo, en algunos de los artilugios, de los artículos que utiliza la policía española. En fin, hay preocupación, siempre la ha habido, no es una novedad, lo denunciaba Antonio Maestre, escuchábamos ese fragmento. Bueno, esto es la cafetera, pero también sabéis que tenemos un importantísimo reto aquí en la cafetera por distender la situación. Y
Y os abro el micrófono porque sí, la sobremesa de la... No sé por qué sonríe así, una sonrisilla de medio lado de María.es que hace... y le sale una sonrisita. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué maldad vas a hacer? Nada. No. Que sabéis que una de las responsabilidades de este programa también es... Bueno, llega un momento en el que, después de atosigados por la actualidad, por el peso de la actualidad, muchas veces de la sin razón, porque normalmente información, actualidad, prensa suele ser sinónimo de malas noticias. Generalmente. Se han hecho muchos intentos de hacer periódicos de buenas noticias, pero no han prosperado. ¿Por qué? Porque estamos destinados a no destacar las buenas noticias o no las sabemos buscar. Igual es eso. No me habéis ayudado, queridos amigos oyentes, cuando he pedido... nos ha ayudado Enrique Quesada, sí ha enviado un gráfico, pero me gustaría más que en columnas, más que en los clásicos charts así de economía, representar gráficamente una disfunción de los medios de comunicación. Este viernes se produjo una manifestación de 500.000 personas en los cálculos más conservadores en las calles de Barcelona. 500.000 personas que de forma pacífica se manifestaron después de la huelga general por la tarde en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Bueno, según el ministro Marlaska, otras 300, dijo entre 200 y 300 personas, participaron de incidentes en convocatorias paralelas. Hay quien eleva esa cifra hasta 3.000 violentos. En realidad no es que sean 3.000 violentos actuando de forma coordinada, sino que puede que haya 200 violentos, como dice el ministro Marlaska, y 2.000 asistentes allí como participando indirectamente, corriendo a la policía, entorpeciendo. Eso es la argumentación de la policía para justificar por qué volaban los porrazos de sitio a sitio. Es verdad que también una lluvia de cascotes, de botellas y de elementos muy peligrosos, no intentemos tampoco maquillar lo que ha ocurrido, pero 500.000 frente es el cálculo más conservador. Y pongamos en el cálculo más radical, frente a 3.000, que ya serían muchos violentos, 500.000 frente a 3.000. Pero sin embargo, la posición que ha ocupado en los medios de comunicación ha sido salvajemente desproporcionada. O sea, los incidentes se han repetido en bucle. Sin embargo, las reivindicaciones, las solicitudes, las demandas de 500.000 personas no han sido escuchadas apenas en los medios de comunicación. No sabemos si es que hay quien considera que el discurso, las palabras son tóxicas, venenosas, contagiosas. ¿Cuál es la razón que se ha querido argumentar para que no se escuche ni siquiera uno solo de los discursos? No digo que sea más o menos relevante según mi opinión, o más o menos interesante. No digo que a mí me parezca que son legítimas o que ciertas posiciones sean positivas. Digo que no se han escuchado. Y sin embargo, a los violentos se les ha visto. Así que los medios que condenan la violencia están justificando el discurso de que sin violencia no hay noticia en los medios. Hombre, es un poco llamativo. Así que pido que alguien nos ayude a ilustrar eso gráficamente. Sé que hay muchas páginas de estas que pones un número y te lo dibuja en personitas, pues pongamos la representación de 500.000 frente a 3.000. Es un 0,6 me parece. Hombre, algo relevante sí que es. Entonces, a ver si nos podéis ayudar, a ver si alguien nos ayuda a hacer uno de estos gráficos y lo vemos. Bye. Lo triste en este caso es que esta situación no se da solo en España. Es que yo he estado viendo estos días la prensa internacional, incluso la del sábado, los titulares de toda la prensa este fin de semana se ponían el foco en los incidentes, en el caos, en el desorden en el que han caído Barcelona, según algunos titulares. Y bueno, sí, lo destacaban a lo mejor en el tercer o cuarto párrafo que había habido una manifestación de 500.000 personas, pero es verdad que por desgracia no es una situación que solo se dé en España, sino en la gran parte de los medios internacionales, ¿no? Existe aquello de no news, good news. En este caso, las buenas noticias tampoco son noticia, pero vamos, llama bastante la atención eso, ¿no? Que en una situación así haya esa desproporción entre el foco y la atención que se presta a una cosa y a otra, sin quitar la importancia que tiene mucho lo primero, pero sí es verdad que ya os digo que en los medios internacionales los titulares también son bastante unánimes. Claro, porque además, si no, lo que estamos trasladando es precisamente eso, ¿no? Que el hecho de que la gente se manifieste, de que haya 500.000 personas no es una tontería, son 500.000 personas manifestándose pacíficamente y rechazando una decisión, ¿no? Aunque solo sea por eso, yo creo que tendría que haber un diálogo entre Sánchez y Torra, ¿no? ¿Qué más tiene que pasar, ¿no? Para que se pongan a hablar? De hecho, solamente el hecho de que las 500.000 personas saliesen a la calle pacíficamente, eso tendría que hacer que se pudiese conseguir una solución política a todo esto.
no ni siquiera los disturbios, ¿no? No tiene por qué haber disturbios para que la política reaccione y dé soluciones, que es para eso, para lo que existe. Pero fíjate, el hecho de que sea un fenómeno global, en mi opinión, también le da importancia porque es un poco, retrata también un poco los medios de comunicación. Luego, también hay muchas teorías sobre los medios de comunicación que no siempre son muy precisas. Ha estado circulando una imagen de cómo fue la portada en Cataluña del periódico El País al día siguiente, el sábado, y cómo fue la portada en Madrid. 2 portadas diferentes. En una se resaltaban los incidentes, en la de Madrid, mientras que en la de Barcelona se resaltaban los actos cívicos de protesta y las manifestaciones. Bueno, creo que corresponden a horas diferentes, según han contado. Y que no son exactamente las primeras ediciones, que eso también tiene su relevancia. O sea, que depende de cuándo se coja la portada, pues dice una cosa o dice otra. Pero en todo caso, sí que la gente lo haya acogido con tanta preocupación, lo que retrata es que hay un sentir extendido, generalizado, de que los medios tampoco están siendo honestos en este sentido. Y yo creo que eso es muy claro cuando se nos dice institucionalmente y sistemáticamente, hacedlo desde el sistema. Si queréis protestar, utilizar los recursos del sistema. Ya, pero es que los recursos del sistema no te escuchan. Los recursos del sistema te están ignorando. Y si hasta los medios de comunicación dicen, la violencia nunca se justifica, hablemos de política, pero ahora damos paso a las imágenes que están incendiando Cataluña. Hostia, pero si tienes una manifestación de 500.000 personas para escuchar, si quieres hablar de política, contraprograma con la política, habla de política, siéntalo, analízalo, oye, explica por qué tú consideras que lo que se está diciendo puede ser o no defendible. Pero no, lo que vemos son en bucle las imágenes, y luego me acusan a mí, cuando yo hago esta afirmación y la hago en los medios, me acusan a mí de querer tapar la actualidad. Digo, no, si yo no tengo ningún interés en tapar la actualidad. Lo que digo es dimensionarla. Proporcionalidad. Proporcionar, exacto. Tenía que ser la palabra del año, porque vamos... Y contextualizarla, porque una cosa que está ocurriendo es que sí, Barcelona se ha convertido en el epicentro del tsunami, pero María.es salió a cenar por allí, por las calles de Barcelona. Barcelona está en llamas, es un estado de guerra. Hemos visto a corresponsales con chalecos, con cascos, con micrófonos, pero María.es iba por ahí de paseo. Entonces, María.es, o tienes una extraordinaria vestimenta antidisturbios, o de alguna manera no te afectan, vives en un plano, en una realidad paralela, o quizá es que los focos de los disturbios estaban localizados en algunos lugares de la ciudad y el resto de la ciudad, como es natural eso, o han desaparecido de la faz de la tierra todos los catalanes, a lo mejor es que solamente afectaba a unos lugares concretos de la ciudad. Que no digo que sea menos importante porque no lo es. Hay un policía hospitalizado gravísimo, hay mucha gente con verdaderos problemas que ha sido afectada por esto. Hay ciudadanos que han sido hospitalizados también a consecuencia de la violencia desatada, de la violencia de la policía, de manera que, hombre, no es un asunto menor. Pero quizá la dimensión que le hemos dado en los medios no justifica que haya gente escondida todavía debajo de la cama. No, y además... evidentemente ibas con cierto cuidado, bueno, ibas informándote, ¿no?, de las zonas en las que estaba la cosa más complicada. Tenías cuidado, pero yo creo que un poco también como lo que vivimos cuando estuvimos allí hace 2 años. Es verdad que ahora se ha recrudecido, no está claro, pero igualmente sí que es verdad que te das cuenta de la preocupación que se lanza y de cómo influye en la opinión pública, cómo se está informando de todo esto. A mí me llegaron mensajes de ¿está todo bien? Ten cuidado. Bueno, evidentemente tienes algo de cuidado, pero evidentemente yo no me sentí insegura por la calle, ¿no? La gente sí que lo comentaba y demás, pero es verdad que y yo estuve por el centro, o sea que podías hacer relativa vida normal, evidentemente. De hecho, estuve como, por ejemplo, en Plaza Cataluña, que es una zona bastante turística, y es verdad que, bueno, pues la gente circulaba tranquilamente, ¿no? Entonces yo creo que es eso, que es una cuestión de proporcionalidad y de dimensionarlo, y también de tener en cuenta la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad social que tenemos los medios y cómo influimos también en el estado de alarma. Es que si la política y los medios de comunicación no tienen en cuenta ese control del estado de alarma, no vamos a ningún sitio. O sea, tenemos que entender que lo que nosotros informamos y que de lo que los políticos están hablando, eso va a influir en una situación de alarma o no en la opinión pública. Y ya es bastante preocupante la situación como para que además le echemos más leña al fuego, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado viendo, por ejemplo, con discursos como el de Albert Rivera, que era muy estrambótico ese mensaje en Twitter, con un vídeo en el que salía él en primer plano, detrás tenía la televisión, creo que tenía además Telemadrid puesta, y hablaba de una supuesta preocupación
utilizando un discurso de alarma, con lo cual o te tomas las cosas en serio o no publiques ese mensaje. María.es es que utiliza los contenedores como barbacoas para asar los sándwiches. Lo dicen por aquí. Dicen, eso es que María.es es ciega a la violencia. No, pero bromas aparte, es verdad, también en calendario electoral los medios de comunicación parece que cumplen una función que no es exactamente la de informar, sino que trata de crear un estado, un clima de tensión y de ánimo. Decía Olga Rodríguez en un tuit que ha tenido muchísima repercusión, más de 10.000 me gustas, 5.000 retuiteos. Si queremos recuperar credibilidad y dignidad en este oficio, muchas emisiones de esta semana tendrán que ser estudiadas en redacciones y en facultades de periodismo como ejemplo de espectacularización, de show, de deshonestidad, de incitación a la crispación disfrazada de periodismo. Así que, en fin. Bueno, tenemos una noticia de última hora. Resulta que los restos, ya se sabe cuándo va a producirse la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. Será el jueves 24 de octubre a las 10:30 de la mañana. Jueves 24 de octubre a las 10:30 de la mañana se van a exhumar los restos de Franco. Sabéis que se necesitaban 48 horas para informar a la familia, que se iba a informar también a los medios de comunicación, que no podrán asistir desde el interior de la basílica, la exhumación de los restos del dictador, que será trasladado del gran mausoleo del Valle de los Caídos a un cementerio particular, aunque las obras de acondicionamiento fueron financiadas con dinero público, lo cual genera no poca polémica igualmente, pero en todo caso todo el mundo coincide en que los restos del dictador no pueden seguir en un mausoleo siendo homenajeados sistemáticamente y reposando sobre los cuerpos de miles de personas que lucharon en la guerra defendiendo la República y defendiendo la democracia frente al golpe de Estado del dictador Franco, que después fue enterrado sobre los restos de tantas y tantas vidas perdidas por ese golpe tan cruento que nos enfrentó a los españoles. Pilar, que te oigo respirar por ahí. Bueno, la verdad es que ya se sabía que tenía que ser prácticamente esta semana. Yo creo que es verdad, es una necesidad para este país para ser capaz de mirar con un poquito más de dignidad al pasado y vamos a ver cómo transcurre y cómo se procede. Yo estos últimos días sí que he visto algunas noticias, ¿no? Como la familia Franco ha asumido que ha perdido la batalla después de haber retorcido. Sí, que de esto se ha hablado poco, después de haber estado dando la matraca como la han estado dando, sí. Pero han tenido que, claro, han sido derrotados por el rodillo democrático, ¿no? En ese intento de pataleo y de poner palos en las ruedas y incluso tratarse de garantizar un funeral de Estado, ¿no? Lo cual era... Y en desafío, porque cuando plantearon que los restos fueran enterrados en Almudena era claramente un desafío a una decisión del Estado, ¿no? A una decisión democrática, además con respaldo del Parlamento, y ese intento de defender que debía ser enterrada en la Catedral de la Almudena también tuvo mucho eso de plantarle una especie de desafío al Estado. En este sentido me llama la atención una noticia, un artículo de Javier Casqueiro en El País de la semana pasada que detallaba y citaba un poco los encuentros que había habido entre la familia Franco y representantes del gobierno, pues para informar un poco de la planificación y para escuchar a la familia. Ahí es donde plantearon pues las reivindicaciones de que fuera un entierro con honores militares, con la bandera, incluso llegaron a plantear que fuera con una bandera preconstitucional. El gobierno se negó, pero me llama la atención que el artículo terminaba con una declaración del nieto mayor del exdictador, de Francis Franco, que decía, bueno, en el Supremo hemos perdido 10-0, ¿no? Era un poco, resumía bastante bien al final lo que ha pasado y lo que, en fin, era previsible que pasara, pero bueno, reconcilia un poco con las instituciones el que haya sucedido así. Sí, yo creo que era bastante ilustrativo ver a uno de los representantes de la Fundación Franco diciendo: pero no nos han derrotado, porque ganamos la guerra, que nadie se le olvide. Entonces, hombre, si nos tenemos que retrotraer,
pues la cosa... En fin. Además es que también han perdido en el Tribunal de Estrasburgo, en el Tribunal Europeo. También ha rechazado la demanda para paralizar la exhumación. Es decir, es más que 10-0, casi ya va creciendo el tanteo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, jueves se va a producir la exhumación en el mausoleo del Valle de los Caídos. Ya hemos visto las máquinas de los operarios entrando. Bueno, por un tuit que ha puesto precisamente la abadía, ¿no? Alguien ha subido un tuit que es el Sí, la hospedería. La hospedería del Valle de los Caídos subía un tuit con las máquinas entrando y con un montón de gente claro, enfadada en las puertas. Eso en realidad tendrían que tomar medidas, ¿no? Porque en realidad están promoviendo un discurso de odio, promoviendo el discurso de un dictador, ¿no? Porque en realidad te pones en la cuenta de Twitter, yo hice el ejercicio y madre mía, la hospedería. Sí. Esa exaltación del franquismo que tienen. Sí, pero no me gusta tampoco darle mucha publicidad a estas cosas. También ha habido un periodista que han detenido por intentar colarse en el interior para colocar unas cámaras, pero como eso es un debate que requiere tiempo aparte y no me hace especial ilusión, además, alimentar el ruido y alimentar la propaganda y la publicidad que tienen estos señores y esos lugares, pues... Fueron ellos los que sacaron el vídeo de lo que comentabas, ¿no? Decían, a las 14:50 ha entrado en el valle maquinaria pesada para proceder a la profanación. Pues eso, claro, pero ya hemos colocado profanación en el debate público, entonces es mejor tampoco no alimentar demasiado el discurso. Pero bueno, más allá de eso, el caso es que se va a producir la exhumación el día jueves y el jueves podremos comentar, analizar, qué da de sí, bueno, esta exhumación que tantos años ha tardado, que tanto tiempo ha tardado en producirse y que también se convierte además en no nos equivoquemos, también en un acto en un gran gesto electoral que tiene una lectura también política y consecuencias probablemente electorales, pero se ha retrasado, bueno, finalmente hacia finales de esta semana. Así que ya veremos qué consecuencias tiene, porque también era, digamos, la bala de oro que tenía reservada el gobierno para tratar de contraprogramar los sucesos de Barcelona, ¿no? Alguien se preguntaba qué habría ocurrido si hubiéramos tenido en el gobierno una coalición entre Sánchez, Iglesias, entre PSOE y Podemos. Y decía Enric Juliana que ha sido una de las razones que se han argumentado para que no se pudiera dar esa coalición, la sentencia, lo que desencadenaría la sentencia, etcétera, la inestabilidad que eso provocaría para el gobierno, decía Enric Juliana. Pues seguramente, a la vista de los hechos, seguramente no habría desencadenado ninguna crisis de gobierno. Y es posible, porque desde luego, si algo comparten ahora mismo ambos partidos, es que no están muy presentes en la vida pública. Ni Podemos, hemos escuchado a Irene Montero, sí, en unas declaraciones, pero Pedro Sánchez está desaparecido. Eso también a mí, el perfil en el que se ha puesto la política en este caso, ¿habéis escuchado a Pablo Casado ante semejantes incidentes? Y hasta Albert Rivera, que está en la búsqueda del elector perdido. Albert Rivera, ¿visteis el vídeo desde su salón? Sí, es lo que estábamos comentando antes. Muy fuerte. Que es muy estrambótico, con Telemadrid de fondo y hablando de Bagdad y todas estas barbaridades. Ahora que también en un vídeo casero grabado, despeinado, ¿tú lo has visto, Pai? No lo he visto. Es bastante grotesco. Pues yo no sé si consultó con su jefe de comunicación o simplemente decidió enviarlo por su cuenta y riesgo. Pero debía estar en casa. Me parece que Albert Rivera consulte mucho sus decisiones. No lo sé. Y entonces decidió grabarse un vídeo y enviarlo a las redes sociales. Pero bueno, la verdad es que iba a documentar esto con alguna música, iba a tratar de poner música, pero no hace falta. No hace falta. Albert Rivera, Telemadrid de fondo, las imágenes de los incidentes, está despeinado, tiene un televisor, muchas pulgadas, y entonces a contraluz se dirige a cámara Albert Rivera y le envía este mensaje de enfado al gobierno. De ver estas imágenes de mi ciudad, me duele el alma, me duele el corazón de ver lo que están haciendo con Barcelona. La están quemando, la están destrozando, están rompiendo Cataluña. Otra vez los separatistas rompiendo la convivencia, otra vez usando la violencia. Y usan la violencia contra nuestros policías, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y guardias civiles. En un rato que llevo aquí viendo la tele, han caído ya 3 policías nacionales heridos con adoquines y bolas de acero que tiran estos cafres. Señor Marlaska, usted esta mañana decía que en Cataluña hay normalidad. ¿Me puede usted decir si es normal que Barcelona, mi ciudad, la segunda capital de España, parezca ahora Bagdad en vez de Barcelona?
¿Le parece normal que está incendiada de arriba abajo y que usted no se digne a pisar Barcelona? ¿Dónde está Marlaska? ¿Por qué no está en la delegación del Gobierno de Barcelona? ¿Por qué no dirige allí la policía, que es lo que tendría que hacer un ministro de Interior? ¿Por qué Sánchez no pisa Barcelona en toda la semana? ¿Por qué niegan ustedes la realidad? ¿Tanto miedo le da tomar decisiones? ¿Tanto miedo les da César Atorra? ¿Tanto miedo les da aplicar el 155 y la Constitución para defendernos? Pues a mí no me da Entonces, miedo. hay quien veía en este vídeo una expresión de desesperación, precisamente porque las encuestas están saliéndole muy mal. Las encuestas. Veremos a ver luego las urnas. Pero por lo menos las encuestas no le Igual le están pasa al revés, porque siempre le han dado bien las encuestas y luego los resultados han sido nefastos malos comparados con las encuestas, siempre se le inflaba y a lo mejor ahora que las encuestas no le dan algo bueno, se consigue inflar en los resultados. Pero bueno, estaba muy afectado viendo la televisión Albert Rivera, y entonces se dejó llevar por el ímpetu del momento y envió ese vídeo a las redes sociales. Albert Rivera, para los que nos escuchan desde otros países, es un líder de una formación que surgió con un discurso liberal en lo económico, decía, pero social en lo político. Y emergió, fue una fuerza sobre la que las grandes empresas depositaron mucha confianza, también la derecha, parecía una regeneración de la derecha pero moderada, con un discurso más europeísta, más, digamos, más apegado a la democracia, con menos raíces, más desconocido en su procedencia, hasta que ha ido reconvirtiéndose, ha ido girándose, se ha ido reposicionando, ha ido buscando alianzas también con la extrema derecha, lo cual ha hecho que las encuestas se desplome y prácticamente ahora mismo está en una muy mala situación frente a la emergencia de otros partidos. Pero estaba su líder viendo la televisión, no sabemos si en su casa o en un hotel, y entonces, presa del pánico, emitió este videocomunicado que parece grabado por un teléfono móvil, lo emitió a las redes sociales. ¡Ay, la televisión le preocupaba! La televisión. El televisor es el evangelio. La última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. ¡Ay, la televisión! La televisión es entretenimiento. La televisión, una troupe de acróbatas y circense, que sobre todo es más bien espectáculo. Y a esta hora está teniendo una extraordinaria repercusión un artículo escrito en La Marea por Miquel Ramos. Miquel Ramos, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? No, tenía muchas ganas de hablar contigo porque todo el mundo durante el programa estaba referenciando tu artículo donde reflexionabas sobre algunas palabras. Decías: ayer mi padre decidió apagar la televisión. ¿Qué está pasando?, me preguntó. Llevaba toda la semana viéndolo en los informativos. ¿No lo había visto? Sí, pero nadie le había explicado nada. Porque parece que estamos siendo objetos de eso, ¿no?, de un bombardeo sistemático de imágenes, pero lo que no nos explican es las raíces, el contexto, el qué es lo que está sucediendo, ¿no? Efectivamente, y además yo creo que no pasa solo en los medios de comunicación, pasa también, yo creo, en la política. Cada vez se apela mucho más al sentimiento que a la razón. Y esto yo creo que nos lleva por mal camino. Las emociones a veces no nos llevan a tomar las mejores decisiones, ¿no?, que razonar un poco antes, ¿no? Sobre todo entender, interpretar los hechos, interpretar un poco la realidad para llegar a una solución, digamos, acorde con la razón. Sí. Decías, cualquiera que conozca mínimamente los movimientos sociales, que haya vivido determinado contexto político,
sabe que todo es mucho más espontáneo de lo que parece, y sabe que la gente que está a pie de barricada le importan 3 pimientos quien sean, lo que digan los supuestos líderes políticos. Sin embargo, incluso el tono en las tertulias, los análisis que se hace en las tertulias de lo que está ocurriendo, muchas veces se limita a recoger simplemente las declaraciones políticas y hacer un análisis muy superficial de los sucesos, ¿no? Efectivamente, bueno, es que yo estoy, la verdad, bastante habituado a este tipo de discursos cada vez que hay algún hecho así. Lo vimos con el 15M y con todo lo que aconteció alrededor del 15M, las marchas de la dignidad, etcétera, pero lo viví también hace 20 años con el movimiento antiglobalización. Yo tuve la suerte de poder ir con un grupo de periodistas a Praga, a las manifestaciones del año 2000 contra el FMI y el Banco Mundial, y los relatos son exactamente iguales, los de los medios de comunicación. En ese sentido, yo veo que cada vez que hay algún tipo de protesta que de alguna manera se espectaculariza con disturbios, etcétera, el análisis se queda a un lado y empezamos a hacer la pornografía de los disturbios. Cuanto más fuego haya, pues más atractivo es el plano. Cuanto más digamos, la espectacularidad la subordinada de una manera a la información que muchas veces la gente no lo entiende. Y como digo, pasó hace 20 años, la gente no entendía que reclamaba la agenda antiglobalización. Y bueno, ahí empezó Internet, empezó, es verdad, que otros canales para informarse. Hoy todavía también, pero la televisión sigue teniendo un valor primordial. Y eso es lo que le pasaba, por ejemplo, a mi padre, ¿no? Y luego decías también, claro, bueno, a nadie le gusta que se cometan irregularidades, a nadie le gustan los problemas de seguridad, dice, pero a la policía se le permiten saltarse sus propios protocolos con una asombrosa condescendencia, que es otro de los efectos que vemos también, salvo algunas voces discrepantes y algunas personas que han puesto énfasis en este asunto, pero es verdad que hay una tolerancia absoluta con muchos desmanes, ¿no? Yo creo que demasiada, y además es preocupante, y es lo que intento explicar un poco en el artículo, el monopolio de la violencia que ejercen los policías, que además representan al Estado, debe ser administrado de una manera exquisita en este sentido. Estas personas representan al Estado, es decir, estas personas van armadas y tienen un poder inmenso. Esto requiere una responsabilidad enorme. No es la misma responsabilidad que le puedes pedir a un chico de 16 años, cualquiera. Quiero decir, creo que es muy importante que reflexionemos que no se pueden tolerar de ninguna manera los excesos mediante ningún tipo de excusa. Esta gente está preparada, tiene academias, no me creo que estén constantemente enfrentándose a este tipo de situaciones, por lo tanto tienen tiempo para prepararse de sobra, y me parece a mí que si toleramos o de alguna manera justificamos que 4 policías se bajen de una furgoneta y al un transeúnte que no está haciendo nada, ni cortando la calle ni nada, lo apalen, como hemos visto varios vídeos en este sentido, pues creo que estamos perdiendo un poco la deriva o el norte de lo que es un Estado democrático y lo que es la función real de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No se puede actuar así de ninguna manera, y creo que normalizar esto pues es peligroso. Es peligroso. Pues Miquel Ramos, un artículo que está disponible en La Marea, que nos señala también a nosotros, a los periodistas, a quienes participamos de esto, y que nos advierte también de los riesgos de este tipo de información que se está espectacularizando frente al contexto y frente al sosiego. Miquel Ramos, gracias de corazón por atender esta llamada. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Reminding me that I belong. I am not that. Pues sí, son los cambios en un tiempo que está viviendo también profundos cambios en un montón de aspectos, porque paralelamente los formatos, la televisión también está cambiando mucho, la espectacularidad, la forma tan dificultosa que encuentran los medios tradicionales por mantener cautivada la atracción de los ciudadanos. Como tenemos tantos estímulos, hay tanta competencia, claro, tienes que competir contra las series de Netflix, de HBO, me da igual, de Amazon o de Telefónica o de quien sea, cada vez más visuales, más atractivas, cada vez con más estímulos, cada vez más rápidas, más agitadas,
Y además con la información. ¿Cómo vas a competir con el sosiego, con eso? Pues ¿qué es lo que en qué se traduce, en qué se convierte? Se acaba convirtiendo en una competencia por atraer la atención y mantener a la gente enganchada al televisor. Pero es que, claro, esto tiene también consecuencias, ¿no? En fin, bueno, no sé si queréis decir algo más de esto, Pai, María. Bueno. No, yo creo que tiene difícil salida a corto plazo. Esto se trata un poco de reflexionar y de ver el peligro en el que estamos cayendo, que ya os digo que no es solo en España, los medios españoles, sino los medios a nivel global y en general la sociedad global, ¿no? También es verdad que hay una parte, por ejemplo, de los independentistas que justifican que los incidentes violentos les ayudan a seguir presente en la información, porque generan una serie de imágenes que en una sociedad y en una era en la que la imagen tiene tanto poder y tiene tanto capacidad para enganchar o para llamar la atención, pues es evidente que les permite mantener la atención, y eso es lo que quizá sería conveniente tener presente y evitar, ¿no? Porque tiene mucho más poder esa imagen de una barricada o un contenedor en llamas que 500.000 personas manifestándose en la calle de forma pacífica. Pues quizás es la reflexión que tenemos que hacer, y quizá todos empezar a darle la importancia a las cosas que la tienen de verdad. Y no tanto entrar en el estado de alerta que algunos quieren que entremos desde medios de comunicación o incluso también desde la esfera política, sino también no estar en ese estado de alarma, pero sí tener los ojos bien abiertos, porque mientras estamos enfocando todo hacia una dirección, puede que desde otra estén haciendo algo. Vox sigue con sus actos. La extrema derecha sigue avanzando en Europa. Tenemos que estar en alerta sobre todo hacia eso y no tanto focalizarnos en esos pequeños focos que pueden al final justificar incluso un estado de que todo vale, y de que al final pues se imponga la represión que desde la extrema derecha, ya lo estamos viendo, quieren imponer en Cataluña, pero bueno, veremos si también en el resto de España, ¿no? En todo caso, creo que es una responsabilidad compartida para todos, los medios tenemos mucho trabajo que hacer, mucho sobre lo que reflexionar, y por eso hemos puesto el foco, y por eso entrevistamos a alguien que está escribiendo sobre eso, y por eso lo denunciamos, y por eso ponemos en este programa fragmentos de la película Network, y por eso está instalado en nuestro propio discurso, y por eso, oye, el mismo viernes fui yo quien en el programa de Más Vale Tarde hablé del comunicado de Amnistía Internacional, poniendo en cuestión también la actuación de la policía. Quiero decir que no es un asunto sobre el que tengamos ceguera. Dicho lo cual, nos corresponde a todos los ciudadanos. Los medios tienen su cuota de responsabilidad, pero la violencia no cabe en el discurso. No cabe la respuesta violenta. A un policía le han lanzado un cascote y está grave en el hospital. Hay 4 personas que han perdido un ojo también por la actuación de la policía. No cabe la violencia. No cabe en ningún sentido, ¿no? Y cuanto antes lo coloquemos sobre la mesa y antes alejemos del debate público a aquellos que han hecho de la violencia, aunque sea retórica en muchas ocasiones, que han hecho de la violencia su forma de vida, cuanto antes les alejemos del discurso, antes podremos analizar las causas de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Pero insisto en que tenemos responsabilidades todos los ciudadanos, cada uno en nuestra pequeña cuota en esa dirección, ¿no? Por trabajar en esa misma dirección. ¿Y algo más? ¿Alguna cosa más? Bueno, yo os quería decir que ya está teniendo una repercusión bastante importante. Por ejemplo, todos los corresponsales en Twitter lo están recogiendo, del hecho de que Franco va a ser exhumado el jueves. Es evidente que como golpe de efecto, entre comillas, por parte del gobierno va a resultar, porque está claro que es una noticia que también va a copar las portadas de todo el planeta. Pues esto es importante porque, desde luego, en el relato internacional es posible que termine contraprogramándose lo que está ocurriendo. Así que, bueno, nos vamos a marchar. Uh-huh. ¿Os parece? Además, estábamos hablando de que aquí intentábamos el sosiego, pero al final es verdad que es prácticamente imposible que nos desmarquemos de la actualidad entre el tema este de Franco, que además seguimos arrastrando. Ojo, es que desde hace 2 años ya, ¿eh? Pero bueno, seguiremos. En realidad desde hace 40 años lo llevamos arrastrando. En fin, bueno, nos vamos.
mañana volvemos. Aquí martes en la cafetera y hablaremos de medio ambiente. Ya sabéis que abrimos siempre una página para hablar de medio ambiente y bueno, nos vamos. Cuidaos mucho. Gracias a todas por el cariño. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Paya. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. I know